Pensé que mi vida en Granada era un equilibrio perfecto de mentiras cómodas. El sol de la Alhambra tapando las sombras de mi armario. Las risas con Antonio en el piso compartido disimulando el pulso que se me aceleraba cada vez que rozaba su hombro. Hasta que esa noche, en una fiesta cutre de la facultad, confundí su maldita poción de broma con mi gin tonic y abrí la boca como una presa rota. Soy gay. Antonio. Y te quiero desde el primer día que pisamos este cuchitril juntos. Solté delante de media docena de desconocidos. Y el mundo se me vino encima como una luz de nieve sucia en las sierras. El silencio que siguió fue peor que un grito. Antonio me miró como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Sus ojos castaños endureciéndose en un instante. Y yo. Javier. De 23 años y con el corazón latiéndome en las sienes. Solo pude pensar en cómo había jodido todo. No era solo la verdad saliendo a borbotones, era el miedo crudo. El de siempre. El que me había mantenido callado durante años en esta ciudad de fachadas moriscas y católicos devotos que susurran plegarias en las sacristías. ¿Y si ahora me echaba? ¿Y si Granada? Mi refugio precario de tapas y exámenes de arquitectura. ¿Se convertía en un infierno de miradas y portazos? Aquella confesión accidental no fue un alivio, fue una sentencia. Me quedé allí. Paralizado. Mientras los demás reían nerviosos. Pensando que era parte del juego. Pero Antonio no. Él sabía. Lo vio en mis ojos. En el temblor de mis manos aferradas al vaso vacío. Y en ese momento, supe que mi secreto, el que me había comido vivo desde la adolescencia en un pueblo andaluz donde los maricas eran chiste de taberna, acababa de infectar lo único puro que tenía, nuestra amistad. Después de esa noche, el piso en el Albaicín se convirtió en un campo minado. Yo, Javier, siempre había sido el callado. El que dibujaba planos de edificios imposibles en las noches de insomnio. Soñando con estructuras que aguantaran terremotos emocionales como los míos. Antonio. En cambio, era el alma de la fiesta, moreno. Con esa sonrisa torcida que hacía que las chicas de la uni se le pegaran como moscas a la miel. Y un cuerpo forjado en las canchas de fútbol del Zaidín. Compartíamos el alquiler desde el primer año en la Universidad de Granada. Un tugurio de 2 habitaciones con vistas a la colina empinada y un baño que olía a humedad eterna. Era práctico. Barato. Y sobre todo, seguro, con él. No necesitaba fingir del todo. Pero ahora, cada mañana era una ruleta rusa. Entraba en la cocina, con el café hirviendo en la mano. Y él estaba allí, removiendo su avena con una cuchara que parecía pesar una tonelada. Buenos días, decía yo, forzando una normalidad que se me escapaba por los poros. Él respondía con un gruñido, sin mirarme. Y el aire se cargaba de ese silencio espeso. Como el humo de los cigarros que fumábamos en la terraza antes de que todo se fuera al carajo. Yo sentía su rechazo como un puñetazo lento, no gritaba. No me insultaba, simplemente. Me evitaba. Y eso dolía más. Porque Antonio no era de los que juzgan a la ligera. O al menos, eso creía. Mi secreto no era solo ser gay, era el peso de haberlo enterrado tan hondo que me había convertido en un experto en medias verdades. En mi familia. En ese pueblo de Jaén donde crecí entre olivos y misas dominicales. Ser diferente era pecado mortal. Mi padre. Un jornalero de manos callosas. Me había pillado una vez con un cómic de superhéroes demasiado sensiblero y me soltó, los hombres no lloran. Javier. Ni miran a otros hombres como tú miras a ese dibujo.
Mi madre, devota hasta la médula, rezaba por mi salvación sin saber que su hijo mayor ya estaba perdido en un laberinto de deseos prohibidos. Vine a Granada huyendo de eso. A los 18. Con una beca y un montón de promesas de reinventarme. Pero la ciudad, con su mezcla de bohemios y conservadores, solo amplificaba el eco, en las calles empedradas del centro. Besos robados entre chicos eran susurros, en las residencias. Chismes que destruían reputaciones. Antonio lo sabía todo ahora. Gracias a ese suero de la verdad que algún imbécil de química había sintetizado como chiste para la fiesta. No paré de hablar, le conté cómo me masturbaba pensando en él duchándose. Cómo había rechazado a un compañero de clase el año pasado por miedo a que se corriera la voz. Cómo mi corazón se partía cada vez que lo veía con una tía nueva. Riendo en el sofá mientras yo fingía leer. «Eres mi hermano. ¿Javi?», me había dicho una vez, abrazándome después de un examen suspendido. Hermano. La palabra que más me quemaba. Porque yo quería ser todo lo contrario. Los días se estiraban como chicle viejo. Yo llegaba de las clases de arquitectura, con los dedos manchados de lápiz y la cabeza llena de cúpulas imposibles inspiradas en la Alhambra. Y él ya estaba en el salón, con la tele puesta en un partido del Granada CF. No me invitaba a sentarme, yo lo hacía de todos modos, fingiendo interés en el balón que rebotaba en la pantalla. Oye, sobre lo de la otra noche. Intenté una vez, con la voz ronca como arena en la garganta. Él levantó la mano. Cortante, déjalo. ¿Javi? No quiero oírlo. ¿Y se levantó? Dejando el plato a medio comer. Su espalda ancha tensándose bajo la camiseta raída. Me quedé solo, con el eco de su rechazo rebotando en las paredes desconchadas. La densa atmósfera se filtraba en todo. En la uni, yo era el mismo, el tipo majo que ayudaba en los grupos de trabajo. El que bromeaba sobre las novias imaginarias para encajar. Pero por dentro, el nudo se apretaba. Soñaba con él. Sueños húmedos y culpables donde sus manos me tocaban sin asco. Y me despertaba con el corazón galopando. El pijama pegajoso. Luego, en el espejo del baño, me enfrentaba a mi reflejo, ojos hundidos. Barba de 3 días. Un rostro que parecía envejecido 10 años en una semana. ¿Cuánto más podía aguantar esta tortura silenciosa? Antonio cocinaba menos para 2, yo comía solo. En mi habitación, con las persianas bajadas para no ver la ciudad que ahora me parecía una jaula dorada. Una tarde de lluvia fina, típica de Granada en invierno. Volví empapado de la biblioteca. Él estaba en la cocina, cortando cebollas para un guiso que olía a hogar perdido. «Pásame la sal», dijo sin preámbulos. Y por un segundo, fue como antes. Le tendí el bote. Nuestros dedos rozándose. Y el voltaje me recorrió como un rayo. Él se apartó rápido, como si quemara. «No me mires así», murmuró. Y el cuchillo se hundió más profundo en la verdura. «¿Así como?», respondí. Desafiante por primera vez. El resentimiento burbujeando. Como si fueras un puto depredador. «Somos amigos». Joder. Sus palabras me golpearon como un latigazo. Y salí corriendo al baño, vomitando el almuerzo y el orgullo en el inodoro. Amigos. Sí. Claro.
Pero en mi cabeza, el eco era, depredador. Monstruo. Todo lo que mi padre me había enseñado a temer en mí mismo. Esa noche, no dormí. Me tumbé en la cama estrecha, escuchando su ronquido al otro lado de la pared fina. Y me pregunté si valía la pena seguir fingiendo. El suero había liberado la verdad. Pero no la libertad, solo el caos. Y en el fondo, sabía que la verdadera VKCH no era la mía, sino la nuestra, dos chicos perdidos en una ciudad de secretos, donde el amor prohibido era un veneno lento que nos mataba a los dos. La rutina se convirtió en un ritual de evasión. Por las mañanas, yo salía temprano para las clases, evitando el desayuno compartido, él, para su turno en la cafetería del campus, donde servía cafés con esa sonrisa que ahora me parecía una máscara. Granada, con su bullicio de estudiantes y vendedores de castañas asadas en las plazas. Se sentía hostil. Cada pareja de chicos que veía tomados de la mano en el Paseo de los Tristes me recordaba lo que nunca tendría, con Antonio. Yo caminaba cabizbajo, el portafolio de dibujos bajo el brazo, perdiéndome en las líneas de arcos nazaríes que diseñaba como refugio. En la facultad, mis profesores alababan mi visión innovadora. ¿Pero qué sabían ellos de visiones rotas por dentro? Antonio empezó a traer chicas a casa más a menudo, como si quisiera borrarme con cuerpos ajenos. La primera vez fue Laura, una morena de filología con risa chillona y perfume dulzón que impregnaba el pasillo. Oí sus gemidos a través de la pared, rítmicos y crueles, y me tapé la cabeza con la almohada, mordiéndome el labio hasta sangrar. ¿Era venganza? ¿Castigo? No lo pregunté, solo me encerré en mi habitación, dibujando frenéticamente un laberinto de pasillos sin salida, inspirado en los baños árabes que visitábamos juntos antes. Al día siguiente, ella se fue con un beso en la mejilla de él. Y Antonio me miró de reojo mientras fregaba los platos. No es nada personal, Javi. Pero lo era. Todo lo era. Mi propia vida amorosa era un desierto. Había coqueteado con apps de citas, perfiles anónimos donde ponía «busco aventura discreta». Pero nunca pasaba de mensajes. El miedo me paralizaba. ¿Y si me reconocían en la calle? Granada es pequeña para sus secretos. Un rumor viaja más rápido que el viento del levante. Una vez quedé con un chico de la poli, un tal Miguel, en un bar cutre cerca de La Chana. Bebimos cervezas. Hablamos de fútbol para romper el hielo. Y cuando sus dedos rozaron mi rodilla bajo la mesa, el pánico me invadió. Lo siento. Tengo que irme, balbuceé, dejando billetes sobre la mesa y huyendo a la noche fría. Volví al piso temblando. Y Antonio estaba despierto, fumando en la terraza. ¿Todo bien?, preguntó. Y por un segundo quise contárselo todo de nuevo, suplicar comprensión. Pero su mirada distante me cerró la garganta. Sí. Solo un resfriado. Mentí. Y me metí en la cama con el corazón hecho trizas. La presión se acumulaba como la niebla en el Valle del Genil. En casa, las conversaciones se reducían a lo esencial. ¿Pagaste la luz? Sí. Necesito leche. Hay en la nevera. Pero debajo bullía el resentimiento. Yo lo veía en cómo evitaba sentarse cerca en el sofá, en cómo cambiaba de canal cuando salía un beso gay en una serie. Él
Con su catolicismo light heredado de una familia de La Vega. No era un fanático. Pero el tabú estaba ahí. Grabado como las inscripciones en las piedras de la mezquita cercana a No. Espera. Estamos en Granada. Pero el eco es el mismo: pureza. Pecado. Vergüenza. Una noche. El dique se rompió un poco. Volví de una exposición en el Centro José Guerrero. Con la cabeza llena de arte abstracto que reflejaba mi caos interior, formas retorcidas. Colores que chocaban como emociones reprimidas. Antonio estaba borracho. Solo. Con una botella de tinto de la Alpujarra a medio vaciar sobre la mesa. Siéntate. Coño. Me dijo. La voz pastosa. Y por primera vez en semanas. Obedecí. Hablamos de tonterías, del partido perdido del Granada. De cómo el alquiler subía como la marea. Luego. El silencio cayó. Pesado. Javi. Lo que dijiste. ¿Era en serio? Su pregunta me pilló desprevenido. El vino en mi vaso temblando en mi mano. Asentí. El nudo en la garganta apretándose. Te quiero. Antonio. Como amigo. ¿Cómo? Más. Siempre ha sido así. Él se pasó la mano por el pelo. Revuelto como sus pensamientos. Mierda. Tío. No sé qué decir. Nunca lo vi venir. Pensaba que eras normal. La palabra normal me atravesó como una flecha envenenada. ¿Normal? Como él. ¿Follando con chicas sin cuestionarse? Me levanté. Furioso. Normal es una mierda. Antonio. Normal es fingir hasta que te pudres por dentro. Salí dando un portazo. Bajando las escaleras del Albaicín a trompicones. El aire nocturno azotándome la cara. Corrí hasta el mirador de San Nicolás. Donde la Alhambra se erguía iluminada contra la luna. Un palacio de intrigas y amores prohibidos que ahora me parecía un espejismo cruel. Me senté en el borde. Las lágrimas mezclándose con el sudor. Y por primera vez. Me permití odiarlo un poco. Odiar esa amistad que me ataba como cadenas. Al día siguiente. El piso estaba en calma chicha. Él dejó una nota en la nevera: hablemos esta noche. Sin dramas. Mi corazón dio un vuelco. Esperanza y terror entrelazados. Preparé la cena: paella de marisco. Su favorita. Con azafrán que teñía todo de oro falso. Y esperé. Cuando llegó, oliendo a tabaco y a la ciudad, se sentó frente a mí. No te odio, Javi. Es solo confuso. Mi viejo me mataría si supiera. Su confesión fue un bálsamo amargo, al menos. Compartíamos el miedo familiar. Hablamos horas. Voz baja. Como conspiradores. Me contó de su hermano menor. Que había salido del armario y ahora vivía en Madrid. Alejado, de cómo su madre rezaba rosarios por él. Yo le hablé de mi padre. De las noches escondido bajo las sábanas con el móvil iluminando fotos de chicos guapos. Por un momento. Fuimos vulnerables. Dos almas desnudas en la penumbra de la cocina. Pero la tregua fue frágil. Al día siguiente. Volvió Laura. Y el ciclo se reinició: risas en el salón.
Portazos en mi puerta. La densa se acumulaba. Y yo sentía que me ahogaba en ella. Como en las cuevas de la Sierra Nevada donde la oscuridad es absoluta. ¿Cuánto más podía soportar esta danza de acercamientos y rechazos? El suero había abierto la herida. Pero la infección se extendía, pudriendo lo que quedaba de nosotros. El invierno en Granada se endureció, con vientos que azotaban las murallas del Albaicín como dedos acusadores. Yo me hundía en el trabajo, proyectos de arquitectura que me mantenían despierto hasta el alba. Diseñando puentes que conectaran orillas imposibles. Como si pudiera construir uno para mi corazón partido. Antonio y yo habíamos pactado una normalidad forzada, compartíamos comidas. Veíamos series en Netflix con distancia prudente. Pero el elefante en la habitación, mi amor no correspondido, pisoteaba todo con sus patas pesadas. Él salía más. Con amigos del fútbol o con Laura. Cuya presencia era un recordatorio punzante de lo que yo nunca sería para él. Una tarde. En la biblioteca de la Facultad de Filosofía. Recibí una llamada de mi madre. Hijo. ¿Cuándo vienes? Tu padre está peor, el médico dice que los pulmones no aguantan el polvo de los olivos. Su voz, quebrada por el acento jienense, me transportó de vuelta al pueblo, casas blancas. Procesiones de Semana Santa donde los pecados se confesaban en voz baja. Colgué con el estómago revuelto, sabiendo que ir a casa significaba enfrentar el juicio familiar sin el escudo de la distancia. Antonio me encontró después. ¿En el pasillo? Con los ojos rojos. ¿Todo bien? Le conté. Y por un instante. Su mano en mi hombro fue cálida. Fraternal. Ve. Javi. Yo me encargo del piso. Ese gesto me salvó esa semana. Pero también avivó el fuego, su preocupación era un veneno dulce. Recordándome lo cerca que estábamos de lo imposible. El viaje a Jaén fue un calvario. El autobús traqueteaba por la autovía, pasando viñedos pelados por el frío. Y yo repasaba mentalmente mi armadura, sonrisas falsas. Respuestas vagas sobre la uni y las tías. Mi padre yacía en la cama. Demacrado. Con el pecho subiendo y bajando como fuelles rotos. Hijo. Reza conmigo. Murmuró. Y yo lo hice. Las palabras saliendo mecánicas mientras mi mente gritaba verdades silenciadas. Mi madre. Con su rosario entre los dedos. Me miró con ojos que veían demasiado. ¿Estás bien? Javier. Pareces. Perdido. Solo cansado. Mamá. Mentí. Y el peso de la falsedad me aplastó como las losas del cementerio familiar. De vuelta en Granada. El piso me recibió con el olor a guiso de Antonio. Un plato andaluz reconfortante que ahora sabía a culpa. Cenamos en silencio. Hasta que él rompió el hielo. Cuéntame cómo fue. Le hablé de las noches en vela al lado de la cama de mi padre. De cómo el pueblo me asfixiaba con su normalidad opresiva. Allí. Ser gay es como ser leproso. Solté. Y él asintió. ¿Serio? Aquí tampoco es un picnic. Tío. El otro día. En el curro. Un cliente soltó un chiste sobre maricones y todos rieron. Me jodió. Su empatía era un puente tambaleante. ¿Pero real? Por primera vez. Sentí que quizás. Solo quizás. Podíamos navegar esto sin hundirnos. Pero la Vic ACH se cocía a fuego lento.
Empecé a notar cambios en mí, insomnio crónico. Un tic nervioso en el ojo cuando él entraba en la habitación. Una ira sorda que descargaba en dibujos furiosos. Rasgando papeles con líneas agresivas. En la uni, un profesor me confrontó: Javier, tu talento se está volviendo autodestructivo. ¿Qué te pasa? No respondí. ¿Cómo explicar que mi musa era un amor tóxico que me devoraba? Antonio, por su parte, se cerraba más. Lo pillé una noche mirando porno hétero en el portátil. La pantalla iluminando su rostro tenso. Y el voyerismo accidental me dejó náuseas. ¿Era para demostrar algo? ¿Para mí? ¿Para él mismo? Al día siguiente. Discutimos por tonterías el dinero del gas. Un plato sucio. Pero el subtexto era claro: no me hagas esto. Javi. No puedo ser lo que quieres. Sus palabras me cortaron. Y respondí con veneno: no te pido nada. Solo que dejes de tratarme como a un enfermo. Se fue dando un portazo. Y yo me quedé solo. Llorando en la ducha hasta que el agua se enfrió. El vapor empañando el espejo donde mi reflejo parecía un extraño. La densa atmósfera se filtró en nuestras rutinas. Compartir el baño era una tortura, verlo afeitarse. El agua corriendo por su pecho. Me obligaba a girar la cabeza. Fingiendo desinterés. Él lo notaba. Y su incomodidad era palpable. Un muro invisible que crecía con cada día. Amigos comunes empezaron a notar la grieta, en una cena en el Sacromonte. Pedro, nuestro colega de ingeniería, bromeó: ¿qué os pasa a vosotros dos? Parecéis divorciados. Rieron. Pero Antonio se tensó. Y yo forcé una sonrisa que me dolió en los músculos. En las noches solitarias. Me perdía en recuerdos, la primera vez que nos conocimos. En la residencia. Compartiendo una cerveza robada y sueños de futuro. Él quería ser entrenador. Yo arquitecto, juntos. Conquistaríamos Granada. Ahora, esos sueños se pudrían. El suero había sido el catalizador. Pero la verdadera toxina era el silencio posterior. El de las oportunidades perdidas. El de un amor que nunca nacería. Una mañana de febrero. Con nieve ligera cubriendo las tejas rojizas. Encontré una nota suya: necesito espacio. Me voy unos días a casa de mis padres en Motril. Piensa en ti. El papel tembló en mi mano. Y el pánico me invadió como una ola. ¿Era el fin? Me senté en la cocina vacía. El sol filtrándose por la ventana como una promesa rota. Y por primera vez, admití que la verdadera pérdida no era él, sino la versión de mí que había construido a su lado, el Javier fingido. El que sobrevivía a base de mentiras. Su ausencia fue un vacío ensordecedor. El piso. Antes un caos compartido de libros y zapatillas tiradas. Se convirtió en un mausoleo silencioso. Yo vagaba por las habitaciones como un fantasma. Recogiendo sus cosas: una camiseta olvidada en el sofá. Un libro de fútbol en la mesa. Oliéndolas como un adicto en abstinencia. Granada seguía su ritmo, el bullicio de la puerta de Elvira. Los estudiantes apurando churros en las plazas. Pero yo me sentía desconectado. Un extra en mi propia vida. Las clases eran un borrón. Entregué un proyecto mediocre sobre restauración de la Cartuja. Y el profesor frunció el ceño: esto no es tuyo. Javier. ¿Dónde está el fuego? El fuego estaba extinguido. Ahogado en el pozo de mi confesión.
Llamé a un terapeuta de la uni. Una sesión gratuita en un despacho con vistas al río Darro. Háblame de ese compañero, dijo la doctora. Una mujer de 50 con gafas de montura gruesa y acento granadino suave. Solté todo, el suero. Las verdades derramadas. El amor no dicho que me carcomía. Ella asintió. Sin juicio, el rechazo duele porque es ambiguo. Él no te odia. Pero no puede amarte como quieres. Eso es lo que te paraliza. Sus palabras fueron un espejo cruel. Salí de allí con tareas, diario emocional. Caminatas diarias. Pero el peso seguía. Antonio volvió al tercer día. Bronceado por el sol de la costa tropical. Con una bolsa de limones de Motril como ofrenda de paz. Hablemos de verdad, dijo, sentándose en la terraza con vistas a la Alhambra envuelta en niebla matutina. El aire olía a jazmín y a humo de chimeneas. Le conté de la terapia. De cómo el silencio me mataba. Él escuchó. Fumando un cigarro tras otro. Las cenizas cayendo como nieve gris. Javi. En casa hablé con mi hermano. Me dijo que el armario es una cárcel. Pero salir no es fácil. Mi familia. Son de otra época. Mi padre aún cree que el SIDA es castigo divino. Su vulnerabilidad me desarmó, por un momento. Fuimos aliados contra el mundo. Pero la ilusión duró poco. Esa noche, mientras veíamos una película, un drama español sobre amores imposibles. ¿Irónico? Su teléfono vibró. Era Laura. Ven. Te echo de menos. Se levantó. Excusándose. Y yo lo oí en su habitación. Los muelles del colchón crujiendo como mis nervios. El celos me consumió. Un ácido que me quemaba las venas. Al amanecer. Lo confronté en la cocina. Con ojeras como mapas de batallas perdidas. ¿Por qué haces esto? ¿Para herirme? Él se giró. Furioso, no todo gira alrededor de ti. Egoísta. Tengo mi vida. Sus palabras fueron el detonante, grité, tu vida me pisotea cada día. No soporto verte con ella sabiendo que yo te... Me callé. Pero era tarde. El aire se cargó de electricidad. Y él salió. Dejando la puerta abierta al frío. Ese fue el turning point, toqué fondo esa semana. Ignoré las clases. Me emborraché solo en un bar de la Plaza Nueva. Donde gitanos tocaban flamenco con palmas que resonaban como latigazos. Un desconocido se acercó. Un turista rubio con ojos azules. Y por un segundo. Consideré dejarme llevar un beso robado. Un olvido temporal. Pero el rostro de Antonio flotó en mi mente. Y huí. Vomitando en un callejón oscuro. Las lágrimas mezclándose con la bilis. Volví al piso tambaleante. Y allí estaba él. Esperándome con una manta y un vaso de agua. Joder. Javi. Me asustaste. Su preocupación era genuina. Pero el ciclo vicioso me agotaba, cercanía. Rechazo. Dolor. Decidí romperlo. Alquilé un colchón hinchable en casa de Pedro. Mi amigo de la facultad. Y empaqué una bolsa, necesito tiempo. Antonio. Esto nos está matando. Él me miró. Pálido, no te vayas. Podemos arreglarlo. Pero yo ya estaba roto.
El corazón un mosaico de azulejos granadinos astillados. Me fui al amanecer. El sol tiñendo la Alhambra de rosa. Y caminé por las calles empedradas sintiendo el peso del adiós. En el piso de Pedro. En el Realejo. Me tumbé en el suelo duro. El silencio amplificando el vacío. Lloré hasta quedarme seco. El cuerpo convulsionado. Y en ese abismo surgió una claridad fría. El amor no correspondido no era mi destino, era una elección que podía rechazar. Días después. Una carta suya llegó por buzón, te echo de menos. Hermano. Vuelve cuando quieras. La leí bajo un olivo en el Generalife. Las hojas susurrando secretos antiguos. Y la rompí en pedazos. El dolor era un mar embravecido. Pero por primera vez. Nadaba hacia la orilla. No hacia el fondo. La separación fue un bálsamo áspero. Como el viento de la sierra que pela la piel pero limpia el alma. En casa de Pedro. Un piso caótico lleno de pósters de bandas indie y latas de cerveza recicladas. Empecé a reconstruirme. Las mañanas eran para correr por el río Genil. El aliento formando nubes en el aire gélido. Cada zancada un rechazo al pasado. Por las tardes. Volví a la facultad con renovado vigor, mis diseños ahora fluían libres. Inspirados en jardines suspendidos donde el agua caía en cascadas de liberación. El profesor me felicitó, has encontrado tu voz. Javier. Y era verdad, la había encontrado en el silencio forzado. Lejos del eco de Antonio. Pero el clímax se gestó en una noche de tormenta. Granada rugía bajo relámpagos que iluminaban la silueta de la catedral como un juicio divino. Estaba en un bar de tapas en el Campo del Príncipe. Ahogando recuerdos en rebujitos. Cuando Antonio irrumpió. Empapado. Los ojos enrojecidos por la lluvia o por lágrimas. Tenemos que hablar. Ahora. Su voz era un trueno. Y yo. Ebrio de alcohol y rabia contenida. Lo seguí a la calle. Donde el agua nos azotaba como confesiones pendientes. Bajo un alero chorreante. Lo enfrenté, dime qué quieres. Antonio. ¿Amistad? ¿Piedad? ¿O solo aliviar tu culpa? Él se pasó las manos por la cara. El agua goteando de su pelo. Quiero que vuelvas. El piso está vacío sin ti. Yo. Lo he pensado mucho. En Motril. Con mi familia. Me di cuenta de que te trato como a un problema. Pero eres mi. Todo. Sus palabras eran un torbellino. Pero yo estaba harto de medias verdades. No soy tú, todo. Soy el marica que te confiesa su amor y tú me esquivas como a la peste. ¿Sabes lo que es despertarte cada día sabiendo que me deseas en secreto? ¿Pero no lo suficiente? Lo dije todo. Las palabras saliendo como un río desbordado, el dolor de sus citas. El asco en su mirada inicial. La soledad que me había impuesto. Él retrocedió. Herido, no es justo. Nunca pedí esto. Soy hetero. Javi. Pero verte sufrir. Me rompe. Y entonces. El clímax, lo empujé contra la pared. No con violencia. Sino con la fuerza de años reprimidos. Mírame. Mírame y dime que no sientes nada. Nuestros rostros estaban a centímetros. El aliento mezclándose con la lluvia. Y por un segundo eterno. Vi el conflicto en sus ojos, deseo. Miedo. Confusión.
Se inclinó. O quizás fui yo. Y nuestros labios se rozaron en un beso torpe. Salado por lágrimas y tormenta. Fue eléctrico. Un relámpago que nos iluminó a ambos. Pero duró un instante. Él se apartó. ¿Jadeando? No. No puedo. El rechazo fue un abismo. Y yo caí en él. El cuerpo temblando no de frío, sino de una verdad brutal: el amor no se fuerza. ¿Adiós, Antonio? Susurré. Y me alejé por las calles inundadas. El corazón latiendo con una libertad amarga. No grité. No hubo escena, solo un corte limpio. Como un arquitecto que desecha un plano defectuoso. De vuelta en el piso de Pedro. Colapsé en la cama. El cuerpo entumecido. La mente en blanco. El beso había sido el pico de la montaña. El momento donde todo se rompió y se recompuso a la vez. No dormí, velé el alba. Escuchando la lluvia amainar. Y en ese vacío surgió la resolución: no más sacrificios por un fantasma. Antonio me llamó al día siguiente. Mensajes de voz entrecortados: lo siento. Fue un error. Pero te quiero. Como hermano. Borré todo. Bloqueé el número. El corte era necesario. Doloroso. Pero liberador. Empecé a salir de verdad: una cita con un chico de bellas artes. Pablo. En un café con vistas al Sacromonte. Hablamos de colores y formas. Sus manos sobre la mesa rozando las mías sin vergüenza. No era Antonio, nunca lo sería. Pero era real. Sin sombras. La ciudad. Granada. Se abrió como una flor al sol. Paseaba por el Albaicín, tocando las paredes de yeso que guardaban historias de exilios y pasiones ocultas. Y me sentía parte de ellas, un superviviente. No una víctima. El clímax no había sido el beso, sino mi voz alzada en la tormenta, reclamando mi derecho a ser entero. Los meses siguientes fueron un renacer lento. Como la primavera que tiñe los almendros de blanco en las laderas de la Sierra Nevada. Me mudé a un piso propio en el Zaidín. Un estudio modesto con balcón diminuto donde planté geranios que florecían contra todo pronóstico. Pedro y otros amigos llenaron el vacío: noches de jam sessions en garitos de flamenco, donde el cante hondo resonaba con mis heridas pasadas. Y caminatas por el Mulhacén, donde el aire puro lavaba el alma. En la facultad. Mi tesis sobre arquitectura queer y edificios que desafían normas. Como la casa Batlló pero con alma andaluza ganó un premio menor. Y el decano me palmeó la espalda: tienes futuro, chico. Antonio pagó su precio en el silencio del remordimiento. Oí por Pedro que había roto con Laura. Que pasaba noches en el gimnasio machacándose como castigo. Que su hermano lo había confrontado en una visita a Madrid: hermano, estás huyendo de ti mismo. No lo busqué, el corte era quirúrgico. Y la cicatriz, aunque duele al tiempo cambiante, me recordaba la lección: el amor propio no se negocia. Una tarde de mayo. Con el sol bañando la Alhambra en oro líquido. Nos cruzamos por casualidad en la plaza B&B Rambla. Él caminaba con un grupo de colegas del fútbol. Yo con Pablo. De la mano sin disimulo. Nuestras miradas se engancharon, la suya, cargada de arrepentimiento y una sombra de anhelo, la mía, serena, con la paz de quien ha cruzado el desierto. «Javi», dijo, deteniéndose.
Y el grupo se calló, sintiendo la electricidad. ¿Antonio? Respondí. Voz firme. Pablo apretó mi mano. Un ancla sólida. No hubo drama, solo un cuídate mutuo. Y seguí caminando. El bullicio del mercado de flores envolviéndonos como un velo. Ahora, vivo sin máscaras. Salgo con Pablo a conciertos en la sala El Tren. Besos robados en las sombras de los Carmens. Y el mundo no se acaba. Mi familia lo sabe. A medias, una carta a mi madre. Palabras medidas sobre amar a quien soy. Y su respuesta, un rosario y una bendición temblorosa, fue un paso. No un salto. Mi padre. En su lecho final. Murmuró, sé feliz. Hijo. Y en sus ojos vi perdón. O al menos. Resignación. Antonio. Según rumores. Se mudó a Málaga. Entrenando chavales en una academia costera. Lejos de los fantasmas granadinos. Oí que vio a un terapeuta. Que empezó a cuestionar su normalidad. No me alegro ni me duele, solo acepto que sus batallas son suyas. Hoy. En mi balcón. Dibujo planos de un centro comunitario para jóvenes LGBT en el corazón del Albaicín, espacios abiertos. Colores vibrantes. Jardines donde crecer sin raíces pudridas. El sol se pone sobre la ciudad, tiñendo todo de púrpura. Y me pregunto, ¿valió la pena el suero? ¿El dolor? ¿El beso en la lluvia? Sí. Porque en el fondo, la verdad no libera, te obliga a volar solo. Y si el amor regresa algún día, no será en cadenas, sino en alas libres. ¿Quién dice que los finales no pueden ser comienzos?